estamos? Santiago, muy bien. Usted sabe, está geográficamente ubicada en la capital de Chile, ¿cierto? Santiago estamos. Muy bien. Pero también estamos en la carta a Santiago. Así que vamos a ir al capítulo 4, por favor. Vamos a estudiar el capítulo 4 del verso 1 al 12 en esta mañana. Así que esté por favor muy atento. Si usted tiene su libreta de notas, su cuadernito, tómelo, aproveche de estudiar, de bosquejar lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Vamos entonces. El sermón de esta mañana, hermanos, lo he titulado ¿Cómo terminar los conflictos? ¿Cómo terminar las peleas? ¿Ok? Todos sabemos que las guerras son una realidad. Las guerras son una realidad. Incluso por los mayores esfuerzos de paz que hacemos. Lo hemos visto en lo geopolítico, cómo los grandes esfuerzos de paz que se hacen y grandes acuerdos y grandes convocatorias son a la postre rotas y destruidas y quebrantadas a veces muy fuertemente por grandes y poderosas guerras. No solo hay guerras también en las naciones, hay guerras en las denominaciones, hay guerras en las familias, hay guerras en nuestros hogares y hay guerra en nuestro corazón. Y es impresionante, y la carta a Santiago nos dice de este problema que es tan real, tan verdadero, tan contextualizado a nuestro día a día. Y nos dice con claridad y está cuestionando la ubicación de la verdadera guerra. Él dice que la verdadera guerra nos está diciendo que está dentro de nuestro corazón, que ahí nace toda la guerra. Esto no es distinto a lo que Jesús dijo en Mateo. El Señor dijo en Mateo capítulo 15, versos 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En esa discusión de dónde estaba el problema, si es afuera o es adentro. El Señor, claramente conociendo la raíz del problema y Santiago siendo inspirado por Dios, está diciendo que las peleas, las guerras, los conflictos no tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la raíz del problema, que es el corazón de los hombres. Un ejemplo de grandes guerras, es lo que nosotros conocemos y los que fuimos al colegio lo sabemos, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, 1914, ¿cierto? A 1918, donde perecieron aproximadamente 30 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. 30 millones de personas en una guerra. Impresionante. El siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia, partiendo por esta gran guerra. 30 millones de personas. Cuando la humanidad salió de la Primera Guerra Mundial y observó, todos estaban horrorizados de lo que esto significó.
del derramamiento y el sufrimiento tan brutal que la gente vivió. Y hubieron proclamas de decir esto no puede suceder nunca más. Pero en el mismo escenario, con los mismos participantes, con las mismas razones, poquitos años después, entre 1939 y 1945, vino la Segunda Guerra Mundial. Con el mismo escenario, los mismos actores, las mismas situaciones, las mismas razones, otra guerra mundial. Y la segunda costó 60 millones de personas. Se calcula que las pérdidas llegaron entre 340.000 millones de dólares a $1 billón. Los gastos económicos, terribles gastos. Los costos se cuadruplicaron, se duplicaron a 60 millones de personas los muertos. Luego de ese periodo tan oscuro vino la Guerra Fría. Ustedes lo han leído seguramente, y no fue tan distinto. Esa Guerra Fría entre la idea comunista y la idea capitalista nos mantuvo en tensión por muchos años. Hubieron grandes masacres en la zona comunista. Fue una de las épocas más sangrientas para el cristianismo también, la cantidad de muertos que hubieron allá en la zona de Rusia. En África hubieron grandes guerras tribales, horribles guerras en Irlanda, masacres en el Medio Oriente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, según las Escrituras, según la palabra de Dios, todas nuestras guerras humanas son una proyección de la guerra que está en nuestro pecho, de la guerra de nuestro corazón. Todas las peleas que nosotros tenemos. Y cargamos esta guerra, hermanos, dentro de nosotros. Es una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque deseamos placer, deseamos estar bien a costa de otros. Ese es el centro del problema. El verso lo dice así: codiciáis y no tenéis. Codicias, queremos cosas. En el extremo de eso, matáis y ardéis de envidia. Queremos cosas a costa de otros. Y cosas que no podemos alcanzar. Combatimos, luchamos y no tenéis lo que deseáis. Es una lucha, es una fuerza que desde nuestro corazón nos hace querer obtener comodidad, placer, que se cumplan mis sueños, que se cumplan mis planes, que las cosas se hagan a mi manera. Esa lucha es el problema. Ante esta realidad, hermano, la Biblia nos dice, no dice sigue reclamando, no dice sigue peleando, no dice eso, dice ora. Ora. Y ora bien. Eso es lo que la Biblia dice ante esa realidad. Y si yo preguntara ¿contra quién es nuestra guerra según la Biblia? Todos los que estamos aquí lo vamos a citar. Pastor, la Biblia dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y se pondrían en guerra espiritual, matando demonios y atándolos, ¿no? En realidad eso debiera ser. Debiéramos entender que esa es la mayor lucha contra Satanás y sus ángeles y contra nuestro propio pecado. Debiera ser. Eso es lo que dice la Biblia y debiéramos vivir de esa manera, pero no es así en la práctica. Por eso Santiago está levantando este tema en la iglesia, para que veamos el problema en el cual estamos ante la realidad de lo que el Evangelio nos está demandando. Porque Santiago es una carta que nos demanda, Santiago es una carta que nos exige. Santiago es una carta que ya está de plano asumiendo que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. No es una carta legalista, como algunos tienden a pensar. Es una carta que se fundamenta sobre la enorme gracia de Dios y dice: tu respuesta y mi respuesta ante esa maravillosa gracia es al menos cumplir con esta lista. Eso es Santiago. Entonces, para comprender mejor, Santiago comienza a describir lo que esta guerra cómo se está desarrollando, cuál es el problema, para que entendamos que estamos desvirtuando la realidad de la vida cristiana. Y nos muestra entonces 3 tipos de guerras en estos textos que acabamos de leer. Vamos a ver
La guerra entre las personas, contra personas. Hay una guerra contra los demás. Estamos ahí manifestando. Hay una guerra contra nosotros mismos, una lucha interna. Y hay una guerra contra Dios, lamentablemente. Tenemos entonces una pelea contra las personas, tenemos una pelea una lucha en nuestro propio corazón y tenemos una lucha contra Dios. En vez de estar realmente enfocados en la lucha que tenemos que tener contra las huestes espirituales de maldad, estamos desenfocados muchas veces de la real pelea que tenemos, la verdadera lucha. Entonces vamos a ver el primero de los puntos de esta mañana. La guerra contra las personas. Y vamos a ver, esto está detallado en el versículo 1, 11 y 12 como descriptivos. El versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago está reconociendo que hay pelea entre la gente. La gente se pelea. La gente se enemista. La gente tiene un roce con alguien y se amarga y empieza y andan con cara larga y reclaman. Si lo ha visto por ahí, lo ha visto. Lo ha visto, no en esta iglesia, gracias al Señor. Pero el verso 11 dice que una de las manifestaciones de este pleito, de esta guerra, es que comenzamos a hablar y a murmurar. Y vimos semanas anteriores cómo empezamos a usar la lengua destructivamente. Y dice el verso 11, hermanos, si ustedes son hermanos, no murmuren los unos de los otros. Esa es una manifestación de la guerra entre la gente. Empiezan a hablar de las personas. Se empieza a hablar. El hermano que murmura y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Santiago? Porque aquel que se pone sobre la ley dice que nosotros tenemos que amar. No juzgar, amar. Distinto es la disciplina eclesiástica, cuando hay disciplina eclesiástica, donde hay consejo y disciplina sobre personas. Pero en lo personal, ninguno debiera andar juzgando, debiéramos estar amando. Y aquí dice, no murmures o te haces juez. No eres entonces hacedor de la ley, sino juez, porque la ley nos manda a amar. Nos manda a amar. Y uno solo es el dador de la ley, aquel es el que puede salvar y hacer que la gente se pierda. Ese es el juez, no nosotros. Yo no puedo mandar a nadie al infierno, aunque he escuchado a algunas personas que han mandado a otros al infierno. Ándate al infierno. O ándate allá arriba, al extremo más alto de un pináculo. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y usted sabe el resto, la bendición que trae eso. Pero qué tremendo es, hermanos, cómo nosotros, por la guerra en que sostenemos desde nuestro corazón, no logramos disfrutar la bondad y la delicia que tiene la armonía de estar juntos como hermanos. Por murmurar, por ejemplo. Porque hay una guerra, hermano, y sin duda, hermanos, los hermanos, la iglesia debiera vivir en armonía y unidos, pero no siempre es así. Hay luchas interpersonales. El verso 11 y 12 nos está hablando de que no podemos estar juzgándonos. Por eso Santiago, hermano, nos está tratando de temas prácticos reales. Si hay peleas entre la gente, entre los hermanos, si hay discusiones, hay un problema que tiene que ser resuelto, porque están perdiendo la bendición de estar juntos de manera buena y deliciosa, y que es hermoso además, y Dios bendice eso. Alguien podría decir, hermano, ay pastor, yo creo en la palabra de Dios, esta es la única regla de fe y moral para mi vida. Wow, qué ortodoxo el tipo, se pasó. ¿Qué es? El tipo es bravo. Bien, así se debe ser en realidad, eso es ejemplar. Pero, ¿tienes problemas con alguien? ¿Peleaste con un hermano? ¿Peleaste con tu esposa? ¿Peleaste con tu esposo? ¿Tienes problemas con otro hermano en la iglesia? Entonces tu ortodoxia no funciona. No funciona. Esa es mi única norma de fe y moral y conducta. Bueno, muéstramelo por las relaciones con tus hermanos. Muéstramelo. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. El lenguaje de Santiago nos está diciendo, hermanos, que no podemos tener peleas con los hermanos. No se puede. Sí se puede, es que nuestra ortodoxia está siendo vulnerada por nuestra práctica, por cómo vivimos. Nuestra fe
no tiene obras. Lo que digo creer, no lo vivo. ¿Cómo? En la pelea con los demás, en las peleas con mi esposo, en la pelea con mi esposa. No lo vivo, a pesar de toda la ortodoxia que puedo tener en mi mente. Por eso, la Biblia nos muestra montones de ejemplos de este tipo, montones de estos problemas. Por ejemplo, los pastores de Lot entraron en conflicto con los pastores de Abraham allá en el Génesis. Había pelea. Absalón conspiró contra su padre. David, que su padre David, ¿cierto? Los propios discípulos tenían problemas entre ellos. Querían un cargo. Querían ser líderes. ¿Quién es el mayor? ¿Cierto? ¿Quién es el mayor? A veces también los miembros de una iglesia, nos muestra la carta a Corintios, por ejemplo, también tenían contiendas. Y aquí en Corintios 6 dice, ¿cómo? Hay peleas entre ustedes, juicio. Y más encima terminan en un juez afuera de la iglesia peleándose. Un incrédulo, un impío juzgando la pelea entre ustedes, parcito. Corintios lo explica muy bien, capítulo 6, léalo. Dice, ¿cómo no va a haber alguien maduro entre ustedes que juzgue los problemas? Y terminamos en los jueces que no conocen a Dios. En la iglesia de Galacia, los creyentes, dice Gálatas 5:5, que se estaban mordiendo y devorando. Es una metáfora muy gráfica para decir, imagínense los problemitas que habían en esa iglesia. Se estaban mordiendo entre los hermanos. En la iglesia de Filipos, dos hermanitas, Evodia y Síntique, tenían luchas por ser las más famosas en la iglesia. Y cuando las de Síntique hacían algo, las de Evodia no iban. Y cuando las de Evodia iban, las de Síntique no iban. Muchachos. ¡Qué tremendo! Pelea tras pelea. Santiago denuncia en el capítulo 2 la guerra entre clases sociales. Los ricos recibían la atención, los pobres eran ignorados. En Santiago se denuncia este problema en el capítulo 5 entre patrones y empleados. Los ricos estaban reteniendo fraudulentamente salarios de su gente. Santiago también denuncia las guerras dentro de la iglesia. Los creyentes se estaban hiriendo unos a otros con las palabras. Santiago denuncia las guerras interpersonales porque estaban hablando unos mal de otros. O sea, la Biblia nos muestra muchísimos casos de problemas que hay entre las personas. Y tenemos que examinar esto en nuestro corazón. Tenemos que revisar en nuestro corazón qué está pasando. Jesús nos dice en Mateo 7, si algo así está pasando en nosotros, antes de ir y sacar la paja en el ojo ajeno, sácate la viga que tienes en tu ojo. Entonces, lamentablemente, esto es más sufrimiento para la iglesia, para las personas. Esto frena enormemente el avance del reino. Jesús oró por esto. Jesús oró por nosotros. Nuestro Señor oró para la unidad. Oró porque sabía que esto es difícil. Él oró al Padre. En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Piensen un poco eso. ¿Se imaginan lo que el Señor está pidiendo? Esa unidad que yo tengo en ti, que yo estoy en ti y tú en mí, yo quiero que ellas la tengan. ¡Wow! Eso es hermoso. Eso es hermoso. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa unidad? Para que el mundo crea. Cuando un esposo y una esposa están unidos en amor, viven la unidad, viven esa relación perfecta y no hay guerras entre ellos, eso hace que la gente crea en el Evangelio. Cuando un hombre y una mujer tan distintos pueden amarse y respetarse y soportarse y ayudarse, eso genera que el mundo crea. Por eso Jesús oró. Jesús oró por eso. Entonces, ¿cómo podemos estar en guerra unos con otros, hermanos? ¿Cómo podemos si pertenecemos a la misma familia? Si confiamos en el mismo Salvador, si tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Pero es evidente que eso está, es un hecho. Hay causas y eso se ve en la práctica. La Biblia nos muestra. O sea, hay guerra, Santiago lo está denunciando. Pero dice que esto tiene un foco. Hay un centro, hay un origen.
Ese origen es el corazón. El foco de la guerra que enfrentamos las personas, entre las personas, el esposo con la esposa, los hermanos aquí, el foco de eso está en nosotros mismos. El verso 1 dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No está dentro de ti? Lo cual combaten tus miembros. El verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y herdáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estas guerras, hermanos, entonces proceden de nosotros. Si tú tienes hoy día problemas con alguien, si estás ahí peleando, complicado, el problema está adentro de nosotros. El laboratorio de guerra, el cuartel general donde se planean las guerras, está en el corazón. Ahí está el problema. No está afuera de nosotros, está adentro de nosotros. ¿Y por qué? El texto aquí lo dice. Porque hay placeres, hay deseos que trabajan intensamente en nuestra naturaleza pecaminosa. Esos deseos nos mueven a pensar, nos mueven a hablar, nos mueven a planear, nos mueven a ejecutar esas pasiones. Eso es impresionante. Eso nos lleva a hablar mal, a juzgar, a ponerme a la defensiva. ¿Por qué? Porque no logro tener lo que quiero. ¿Cuándo quiero? ¿Cómo quiero? ¿Les parece conocido eso, hermanos? ¿Les suena parecido a algo? Entonces, hermanos, la fuente de todas las guerras está dentro de nuestro corazón. La esencia de ese pecado que está ahí se llama egoísmo, donde el ego es enorme. Egoísmo, gran ego, gran autoamor. Eva cayó, por ejemplo, en el principio porque quiso ser igual a Dios. Egoísta. Abraham mintió porque quería protegerse. Acán, en la época de Josué, causó derrota a Israel porque egoístamente tomó lo que le estaba prohibido. Él quería guardarse unas luquitas. Y eso trajo destrucción al pueblo. ¿Sí? ¿Aló, Señor? El texto, hermanos, también nos deja algo implícito aquí. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lo que aquí está implícito, pero también a lo largo de la Biblia aparece con mucha claridad, es que las personas tienen y no tienen. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero que las personas tienen y no tienen? Que las personas pueden tener cosas, pero es como si no las tuvieran. No se satisfacen, no tienen placer en eso. Por ejemplo, van a un restaurante, se piden algo rico, gastan dinero en ese plato de comida que quieren ahí, pero no sienten el sabor de la comida. La comida entró a su estómago, pero su corazón está en guerra. Pueden vivir en una linda casa y no tienen paz en ese lugar. Una linda casa. Pueden vestir grandes ropas, pero no están conformes, no están confortados con aquella ropa que visten. Duermen en sábanas de seda, hermanos, pero sus mentes están atribuladas. Pueden estar ante un gran paisaje de vacaciones. Hermosos lugares, un espectáculo maravilloso que deleita el corazón y el alma. Pero se dio algo que no les gustó, no se hizo algo como quería que pasara, y ese paisaje se oscurece. Se arruinó todo. Porque el problema no es el paisaje. La guerra está aquí, en el corazón. Y esto es un gran problema para la iglesia de Cristo. Es un gran problema. Hermanos, tenemos que comprender que lo más valioso que podemos tener es paz en nuestro corazón. Lo más valioso que uno puede aspirar es tener paz en el corazón, más que riquezas, más que casas, más que se hagan las cosas como queremos. ¿Por qué? Porque los deseos egoístas son peligrosísimos, peligrosos. Lo que Santiago, hermano, entonces nos está diciendo, y lo muestra aquí en este versículo 2 y versículo 3, es que estos deseos que tenemos, que nacen de nuestro corazón,
y que llevan a las guerras, hermanos, nos llevan a hacer acciones equivocadas. El versículo 2 nos dice, hacemos cosas mal. Y ellas nos llevan también a oraciones equivocadas. Nuestros deseos equivocados nos llevan a oraciones equivocadas y nos llevan a vidas equivocadas. Porque la gente pide y pide mal, porque lo único que quiere son sus deseos. Nos llevan a oraciones equivocadas y por lo tanto nos llevan a vidas equivocadas. Nuestras oraciones cuando Dios no nos responde a algunas oraciones, hermanos, tenemos que parar la antena. Parar la antena. Así, hay varias razones por las cuales Dios no podría responder algo. Pero a la luz de Santiago, muchas de ellas tienen que ver porque son solamente tus deseos y no los de Dios. Las oraciones no respondidas son un síntoma, hermano. Santiago cambia entonces nuestra relación horizontal hacia una relación vertical, a que entendamos que nuestra vida diaria, las circunstancias que vivimos, las relaciones con los demás, los problemas que tenemos con la gente, las guerras que tenemos por dentro, que nacen de los deseos, tiene también un foco que tiene que ver con Dios. Hay otro problema en el corazón nuestro, que también nos enfrenta con Dios, nos enfrenta con Él. Cuando tenemos entonces guerras con los hermanos, ¿saben lo que está pasando? Que tenemos la comunión interrumpida con Dios. Porque aquel que tiene comunión profunda con el Señor, que se mete con Dios y escucha la voz de Dios, no va a tener problemas con los demás. Va a ir a la paz. Va a ir a la paz. Va a salir del santuario así. Paz. Te perdono. Perdóname. Lo estamos viendo, mi familia. Santiago nos está levantando un tema tan tremendo, que es tan práctico. Todos sabemos, hermanos, que la oración es poderosa, ¿cierto? La oración es poderosa. Bueno, Dios es poderoso y Dios responde muchas de nuestras oraciones. Oramos porque creemos que Dios es capaz de hacer cosas milagrosas. Pero mientras todos sabemos el potencial que hay de respuesta a las oraciones, en la práctica esto no funciona en muchas de las situaciones. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones están movidas muchas veces por conseguir aquello por lo cual estamos peleando. Aquello que hoy día luchas, peleas y te enrabias por conseguir. Muchas veces esas pasiones que te llevan a pelear con otros por conseguirlo, más encima tú las traes a la oración. ¿Tú crees que Dios te la va a responder? Dios está conectando tus deseos con la oración y los frutos de esa oración. Porque son tus deseos, no siempre los de Dios. Y es tremendo, hermanos. Dice, porque no tenéis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense lo que está diciendo ahí. La oración es la solución a los problemas. Dice, pide, pide. No tienes porque no pides. Pide, pide, pide. La oración es el problema. Pero después agrega algo más. Pedís y no recibís. O sea, nos está diciendo, hay oraciones que no funcionan. Pide, 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 pero hay oraciones que no funcionan. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestro deleite lo que tú quieres. Las razones equivocadas. Entonces, ¿la oración es la solución? Sí, pero ojo, porque la oración puede no funcionar. ¿Por qué? Porque son tus deseos, no los de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque hay una guerra aquí. Mucha gente ora, cámbiate. Cámbialo, cámbialo. Porque tú quieres que sea como tú quieres. Nada más. Tú quieres que Él haga lo que tú quieres. Tú quieres que Él haga las cosas como a ti te gustan que haga. Son tus deseos, son tus pasiones. No los deseos de Dios. No los tiempos de Dios. No los procesos que Dios tiene. No la forma en que Dios hace las cosas. ¿Lo estamos viendo? Gloria a Dios por su palabra. La Escritura nos muestra, hermanos, que ahí está el problema. Lo dicen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos en Éxodo 20:17, el último, el 10º, dice, no codiciarás, no codicies, no desees. Si hay algo que tú deseas, por lo cual peleas, te cambia el genio, andas con la pluma parada porque no se te dan las cosas. Eso es codicia.
Es que pastor es algo bueno, es codicia. Es codicia. Si hay guerra en el interior, hermano, si hay guerra en tu corazón, si hay guerra en el interior nuestro, va a haber guerra afuera. Así de simple. Eso es lo que dice Santiago. Si hay guerra dentro de nosotros, va a haber guerra fuera de nosotros. Porque la pelea parte aquí. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿A cuánto el Señor le está hablando? Gloria a Dios. Las personas están en guerra en realidad consigo mismas porque son infelices. Porque ellas serían felices si tuvieran todo lo que quieren. ¿Lo estamos viendo? Ahí serían felices. Por eso pasa, uno lo ve desde los niños, ¿no? Desde chiquititos somos así. El niño está rabioso porque quiere un dulce, que quiere un juego. ¡Ay! Como que el mundo se va a acabar, ¿no? ¡Ay, pataleta! Le pasa el dulce, se acabó el problema. ¿Cierto? Se acabó, o sea, es ¡tum! Instantáneo. Pero eso que le pasa a los niños, yo lo he visto en los adultos. La esposa quiere que algo pase, le dice, el esposo le dice que bueno y se acabó el problema. Se acabó. Oh, y ahora es una seda. ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué le hago de almuerzo? Porque solo consiguió lo que quería. Eso es codicia. Esa es la raíz de los problemas. Esa es la raíz. Entonces, las guerras que tenemos, hermanos, realmente, que producen problemas con la gente, el primer punto que tocamos hoy día. La raíz de ese problema es el corazón. Segundo punto. Pero el tercer punto deriva en algo más. Es que el problema que tenemos en el corazón nos está enfrentando directamente con Dios, porque la codicia es pecado. Directamente con Dios. La guerra va contra Dios. El tercer punto. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, finalmente, Santiago nos está diciendo, que todo el problema que tenemos de relaciones interpersonales, que tienen una raíz y cuartel general de planeamiento, el corazón, realmente es un problema que tenemos con Dios. Pecado se llama. Pecado. Y Santiago cita tres enemigos contra Dios, con quienes produce enemistad con Dios, produce un problema con Dios y nos roba la paz con Dios. Tenemos tres enemigos. El primero que dice el texto es el mundo. El mundo nos está ayudando a tener problemas con Dios, a tener codicias. Oh almas adúlteras, dice el verso 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo en este texto no se refiere al planeta, ¿no? Se refiere al sistema de valores, de principios, todo lo que está moviendo la cultura, las filosofías, los sistemas de base del pensamiento humano que está moviendo a la gente. Eso es lo que rige este mundo y eso es anti Dios. Si yo estoy consumiendo y alineándome con eso, tengo un problema con Dios. Es una cosmovisión totalmente diferente a la que Dios plantea. Por ejemplo, quiero dar algunos ejemplos. En esta cosmovisión de esta sociedad, mentir y manipular para conseguir tus metas es algo válido. Mentir y manipular información es algo válido en esta cosmovisión. No digas todo. Controla la situación. Regula. Ándate de a poco para conseguir tus metas. No seas carta abierta, leída por todos. Eso es cosmovisión del mundo. Y eso nos pone en enemistad contra Dios. ¿Usted cree que a Dios va a gustarle eso? Que la información en el hogar sea regulada. Que el esposo y la esposa regulen información para encubrir ciertas cosas. Que la esposa y el esposo le encubran cosas de los hijos al otro cónyuge. Ese es el método del mundo. Eso nos pone en enemistad con Dios, porque mentimos deliberadamente. Ese pensamiento, esta cultura, todo es relativo. No hay verdades absolutas. Pensamiento mundano. Y hay algunos creyentes que dicen, no, pastor, es que todo es relativo. Relativo, te voy a hacer. Corromper para enriquecerse, vivir una vida promiscua, etcétera, son formas de este mundo. Y si el mundo valora las riquezas, lamentablemente pasa que los cristianos también comienzan a valorar la riqueza.
¿Cuáles son las metas de la sociedad hoy día? ¿Cuáles son las metas de la sociedad? Tener plata, tener éxito, casa, ¿sí? Casita, ¿cierto? ¿Una iglesia? Sería maravilloso. El mundo valora las riquezas y el problema es que muchos cristianos también abandonan las iglesias por las riquezas, por lo que esas riquezas les da. Eso te pone en enemistad con Dios y después la gente busca que Dios le ayude. El mundo valora el prestigio y lamentablemente comenzamos a valorar el prestigio. La iglesia siempre ha tenido la tendencia a asumir, impregnarse de los valores del mundo. Por eso Dios le exigió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel: no te mezcles, no te relaciones, apártate, segmenta, apártate. Pero hoy día estamos todos tenemos que contextualizar. Cuidado, cuidado con eso. El creyente puede convertirse en amigo del mundo gradualmente, poco a poco, se enfría, se impregna, huele a mundo y eso te pone en enemistad con Dios. Por ejemplo, siendo amigo del mundo, como lo dice Santiago 4:4, siendo contaminado por el mundo, lo dice la Escritura en Santiago 1:27, amando el mundo, primera de Juan 2:15-17, amando las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, de la carne, los deseos de la carne, todo eso, amándolo. Y cuando comienzas a amar eso, dejas de amar a Dios. Es gradual. O conformándonos a este mundo, a la forma de pensar, como dice Romanos 12:2. Entonces, el resultado de aquella persona que tiene este problema, que se está arrastrando en su corazón hacia el mundo, apartándose de Dios, enfrentándose con Dios, que su corazón va a ser gobernado por el pecado, sus pasiones lo van a gobernar y eso lo va a enfrentar en directo problema con mucha gente. Con mucha gente. La amistad con el mundo, hermanos, es una especie de adulterio espiritual según la Biblia. Es una especie de adulterio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos casados con Cristo. Somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y la Biblia nos dice en innumerables textos que debemos ser fieles al Señor. Fieles al Señor. Y amar al mundo nos hace infieles. Y ese corazón es arrastrado por sus pasiones. Pero segundo enemigo, hermano. El primero es el mundo. Segundo enemigo, la carne. ¿Os pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es la carne? La vieja naturaleza. No es la vieja, es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza. La carne no es el cuerpo, ojo con eso. El cuerpo no es pecaminoso. Podemos usar el mismo cuerpo para glorificar a Dios o como instrumento de maldad, dice la Escritura. La conversión que recibimos por la gracia del Señor ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, pero la vieja naturaleza no se ha ido. Y estas dos naturalezas están en conflicto. Si nosotros dejamos que nuestra vieja naturaleza nos gobierne, eso nos pone en enfrentamiento con Dios, directamente. Hay pasiones carnales, por ejemplo, que nos ponen en guerra directa. Por ejemplo, pasiones desordenadas. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Huid de la fornicación, arráncate. 2 Timoteo 2:22 dice lo mismo. Huye de las pasiones juveniles, huye. Hermano, huir aquí no es un gesto despreciable, es un gesto valorado. Arrancar de la fornicación es un gesto valorado, no despreciado. Dios valora eso, porque te hace consciente de que no eres fuerte, no somos fuertes para resistir todo. Necesitamos la ayuda del Señor. Vivir en la carne entonces nos va a llevar a entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso fíjense cómo un corazón que no está siendo puesto a los pies de Cristo, que no está buscando la santidad, que no está buscando rendirse a la palabra, que no está buscando morir, es un corazón en conflicto con Dios, y ese corazón en conflicto con Dios se le va a ver clarito en los conflictos con los demás, en lo que habla, cómo pelea con la gente, sus pasiones, sus prioridades, la administración de su tiempo, todas las cosas. Y el tercer enemigo que nos dice aquí la Biblia, el verso 6 y 7, pero Él da mayor gracia, pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá
de vosotros. Hermanos, el mundo está en conflicto con el Padre. La carne está en lucha contra el Espíritu. Y el diablo se opone al Hijo de Dios, que mora en nosotros. Ahora, quiero aclarar algo. La Biblia aquí no dice que usted tiene que tenerle miedo al diablo. No le tema. No hay que tenerle miedo. En ningún momento la Biblia nos dice, témale al diablo. No. Mufasa, no. Nunca dice eso. Pero la Biblia dice, resístelo. Resístelo. Pero antes de resistirlo, ¿qué hay que hacer? Sométete a Dios. Porque para que todo el poder, toda esa autoridad, toda la capacidad de Dios que está disponible, fluya a través de nuestras vidas, nosotros tenemos que decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Hermanos, por eso el pecado predilecto del diablo es la vanidad. Es la vanidad para nosotros. O sea, que tiene que ver con el orgullo, hacernos creer que podemos solos, hacernos creer que no necesito a nadie, hacernos creer que la vida puedo construirla yo mismo. Ese tipo de corazones, hermanos, siempre va a estar en lucha con Dios y con la gente. Con la gente. Siempre. Dios quiere, hermanos, que dependamos de Él. Hermano, grábese esto en el corazón. Dios quiere que tú dependas de Él. El diablo quiere que tú dependas de ti. ¿Lo comprendió? Dios quiere que tú dependas de Él. El diablo quiere que tú dependas de ti. Eso nos lleva a la destrucción. Y el diablo, hermano, para él es todo un gusto llenar tu bolsa de ego. Llenarla, ponerle más ego ahí, darle color ahí. Oh, si tú eres la mejor mujer del mundo. No, tú eres un esposo tan dedicado. Tú eres un hombre tan trabajador. No, es que no te entienden. Es que no te comprenden. Tú eres... No hay otra como tú. Hermano, cuidado, porque así trabaja el diablo. Y por eso ese corazón egocéntrico, egoísta, centrado en sí mismo, cuando le dicen que no a algo, ¡guau!, pelea. ¿Aló? ¿Lo han visto por ahí eso? Eso pasa en las películas. En las películas. Entonces, la Biblia nos dice cómo podemos vencer a estos enemigos, porque es real. Hay una guerra. Se muestra esa guerra entre las personas, se muestra al interior de los matrimonios, se muestra entre los hermanos en la iglesia. Esa guerra es real, ahí está. Y esa pelea nace de un corazón corrupto, pecador, que nos tiene enfrentados con Dios. ¿Cómo se vence? ¿Cómo pasa? ¿Cómo salimos adelante ante esta situación tan compleja, hermanos? El verso 6 es maravilloso. Pero Él da mayor gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Dios está, hermanos, incansablemente a nuestro lado. Dios no claudica de acompañarnos en nuestra miseria. Dios no nos deja aunque pequemos, porque nada en este mundo nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de ese amor tan maravilloso. Y Él siempre, hermano, nos va a dar suficiente gracia para vencer. Siempre que tú vayas a Él y le busques, dice que va a volverse hacia ti, hermanos. Él nos da gracia, esa gracia de Dios. De hecho, entre el verso 7 al 10 nos da instrucciones. Pero quiero que entienda algo. Esa gracia, ese favor de Dios hacia nosotros, esa disposición de Dios a ayudarnos, no nos exime de la obediencia. No es que algunos cristianos que son de hipergracia, es que el Señor ya me perdonó, el Señor ya me llevó al cielo, así que Él no se preocupa tanto si yo peco. Estás leyendo la Biblia al revés, de cabeza parece. Cuanto más gracia, más obediencia, porque la gracia de Dios nos fue dada para obedecer su palabra.
Entonces vamos a ver las instrucciones. Lo primero que si usted quiere dejar de pelear, ¿a cuánto le gustaría dejar de pelear? No tener tantas peleas con su esposa y su esposo. ¿Le gustaría? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No tener tantos problemas con su suegra. El texto dice, someteos pues a Dios. Sométase a Dios. Ese es un término militar. Es un término militar, de sujeción. Cuando un soldado quiere colocarse en un lugar de general, ese soldado está frito. Aquí dice, sujétate, sujétate. Aunque el general esté diciendo aparentemente una locura, sujétate. Ríndate hoy incondicionalmente en todas las áreas de tu vida. Ese es el primer mandato, sométete a Dios. Segundo, resiste al diablo. Como dije, el diablo no es para ser temido, el diablo es para ser resistido. Y la Biblia nos dice entonces, no le deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Tercera instrucción, Santiago es muy práctico. Manténgase cerca de Dios. Pastor, si yo vivo en Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice el texto. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuanto más cerca de Dios estamos, cuanto más cerca de Dios nos quedamos, más parecidos al Señor nos convertimos. La comunión con Dios es una pista de dos vías. Nosotros vamos a Él, Él viene a nosotros. Él viene a nosotros, nosotros vamos a Él. Cuando llegamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Podemos tener comunión con Dios y con el pecado al mismo tiempo, y ese es un problema. Por eso tenemos que estar muy pegaditos al Señor. Y no estoy diciendo aquí que el Señor no se acerca, Él siempre está cerca. Él ya se acercó en Cristo a nosotros. El problema es que nuestro pecado nos aleja, y Él dice, acércate de nuevo, vuelve, arrepiéntete, acércate a Él y Él se acerca a ti. Eso es lo que el texto dice. Y cuarto dice, humíllate delante de Dios, humíllate, reconoce. El verso 9 lo hace tan gráfico. Afligíos y lamentad. Hay personas que no entienden este texto, porque siempre uno le dice, no, es que tienes que tener gozo en el Señor, alegría, alégrate en el Señor, regocijaos. Otra vez os digo regocijaos. ¿Y por qué aquí el verso 9 dice, aflígete, lamenta, llora? Es como contracultural en el cristianismo, ¿no? Pero aquí en el contexto se entiende bien. Es más, dice, vuestra risa se convierta en lloro. Si estás riendo, ponte a llorar. Y vuestro gozo en tristeza, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Qué es lo que aquí está diciendo el texto? Acércate al Señor con humildad. Acércate en oración, porque Él va a mostrar tu necesidad, va a mostrar tu pecado, y ese pecado te va a causar tristeza. Vas a llorar y te vas a arrepentir genuinamente. Eso va a limpiar tu corazón, porque vas a confesar tu pecado, y Él, que es fiel y justo para perdonarte, va a limpiarnos de toda maldad. Tenemos, lamentablemente, hermanos, la tendencia a tratar nuestro pecado de una forma larga y condescendiente, ¿cierto? El pecado de otro de manera corta y sin condescendencia, pero mi pecado de manera larga y condescendiente. Pero aquí Santiago nos está exhortando a tratar de manera seria, en el verso 9, nuestro propio pecado. Y la puerta para la exaltación y para salir de las dificultades, hermanos, en las que muchas veces estamos en relaciones con personas, es humillarnos. Es humillarnos delante del Señor y humillarnos delante de las personas y arrepentirnos y ser humildes. Dios no desprecia ese tipo de corazón. Lo dice el texto. Dios no desprecia el corazón quebrantado y humilde. Pero aquel corazón soberbio, aquel corazón orgulloso, aquel corazón que le gusta pelear, aquel corazón que se enoja cada vez que no se hacen las cosas como yo quiero, él quiere, ese corazón Dios lo resiste. Dios no responde, Dios se calla. Y es impresionante. Dios mira al hombre que es humilde de corazón y que tiembla delante de su palabra. Isaías 66:2 lo dice. Dios atiende a aquel hombre que es humilde y que tiembla delante de la palabra del Señor. Que dice, Señor, qué palabra, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer tu palabra.
Entonces, y terminando, cuando estamos en paz con Dios, nuestro corazón está en paz y nuestras relaciones están en paz. Santiago lo mostró al revés. Los problemas con la gente son un problema en el corazón que nace de un problema más profundo con Dios. Cuando resuelves tu problema con Dios, se arregla el problema en tu corazón y se arregla el problema con la gente. ¿Lo vieron, mi familia? ¿Se entendió bien? ¿Cuánto lo van a hacer? Lo vamos a hacer. Amén. Necesitamos mucho de esto. Una de las cosas que más hacemos los pastores es tratar problemas entre la gente. Nuestro propio problema más el problema de otras personas. Y cuando uno va después de algunos años viendo un caso, viendo otro caso y otro caso y otro caso y otro caso, uno va observando que la raíz siempre es la misma, lo que Santiago describe. Si usted quiere ahorrarse mucho tiempo, si usted quiere ahorrarse mucho dolor, si usted quiere ahorrarse muchos problemas, atienda lo que Santiago dijo en su palabra inspirada por Dios. El problema más central es que codicias, quieres cosas, peleas por ellas. Es tu propia codicia, no es lo que necesariamente Dios te quiere dar. Rinde tu idolatría al Señor, tu corazón va a estar en paz, vas a tener menos peleas con la gente y vas a vivir bien, hermano, tranquilo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué consejo más hermoso de la palabra del Señor? Amén.